actualmente médica de la terapia pediátrica del MOLAS. La semana pasada hablamos un poco de lo que era la cánula de alto flujo, y el tema que vamos a ver hoy es más que nada manejo avanzado de la vía aérea, lo que es bolseo, intubación endotraqueal y algo de máscara laringea. Les pido que por favor puntúen de 1 a 10 cómo se escucha el audio y cómo se ven las imágenes, así podemos comenzar. Acá, chat. 10, 10, 10, perfecto. Bueno, muy bien, ahora sí. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco, sí, la mayoría de ustedes, los que están del otro lado de la pantalla, ¿sí? Trabajan en el sector de emergencias, más que nada en las guardias pediátricas, y por lo general lo que reciben son niños en situaciones de emergencia. Recordemos que en todo paciente en situación de emergencia, una de las cosas más importantes a tener en cuenta y a desarrollar es lo de la estabilización de la vía aérea, ¿sí? La estabilización de la vía aérea, como ya lo hemos visto en clases anteriores que dio Susana y que también dio Marcelo, más allá de un buen posicionamiento, la liberación de la vía aérea, constatar la permeabilidad de la vía aérea, también indica tener en cuenta si esa vía aérea puede ser sostenida o mantenida por el paciente, o tiene que ser sostenida o mantenida de alguna forma artificial, como es la intubación, ¿sí? Entonces, la indicación de invadir la vía aérea mediante la intubación orotraqueal puede ser una cuestión inminente, como es el caso, por ejemplo, de un paciente que llegue en paro cardiorrespiratorio, los padres lo traen del domicilio en paro directamente, y la verdad es que es una situación donde uno no tiene mucho tiempo para programar y directamente tiene que proceder a la intubación del paciente. O puede ser una intubación más programada que tenga que ver con lo que es el deterioro de un paciente de su función respiratoria de manera progresiva, que uno lo viene controlando en la guardia, lo viene evaluando y va viendo que la evolución no es la adecuada y que su función respiratoria se va deteriorando, que los tratamientos clínicos que uno va realizando ya no son los suficientes y que por ende necesita de una asistencia respiratoria más invasiva. Entonces, recordar que siempre que uno tenga que invadir la vía aérea de forma inminente o urgente o no programada, ¿sí? Es un procedimiento mucho más dificultoso, es un procedimiento que implica tener menos tiempo para poder valorar al paciente, implica que por ahí no tenemos en cuenta si el paciente estuvo o no estuvo en ayunas, y está asociado a un empeoramiento progresivo de la enfermedad, lo cual hace que la condición clínica del paciente esté más deteriorada y puedan presentarse más complicaciones al momento de la intubación. ¿Cuáles son los objetivos principales de manejar la vía aérea? Es principalmente proteger la vía aérea del paciente, tanto de las aspiraciones y de la obstrucción, facilitar la ventilación en la insuficiencia respiratoria o en la falla hemodinámica. No solo los pacientes se tienen que intubar por una cuestión respiratoria, ¿sí? Hay muchos pacientes que desde lo respiratorio no tienen ningún tipo de compromiso, tienen pulmones sanos, no tienen broncoespasmo, no tienen neumonía, pero sí están en shock, ¿sí? Shock descompensado, y requieren sí o sí de ser intubados para poder ayudar a esa hemodinamia, para poder ayudar a ese corazón que funcione mejor de manera cronotrópica e inotrópica, y el control óptimo con fines diagnósticos y terapéuticos. Bueno, entonces, basándonos un poco en nuestra situación diaria y en nuestro día a día, ¿sí? Imaginémonos que estamos en la guardia, ¿sí? Usted se encuentra de guardia y recibe un niño de 4 años de edad que llega en brazos de los padres, ¿sí? El padre lo que hace es, de manera desesperada, lo coloca en la camilla y refiere que el niño no responde. Les pido que por favor me contesten por chat. Hola. Les pido que por favor me contesten por chat qué es lo que ustedes harían como medida inicial ante un paciente que ingresa así a la guardia.
O si quieren prender los micrófonos y decirlo en voz alta, no hay problema. Perfecto. Tania lo que dice es triángulo de evaluación. Oír si respira, Antonio, exacto, sí, en realidad forma parte de lo que es la evaluación inicial del paciente. ¿Se les ocurre algo más que pueden hacer o que deberían hacer? Triángulo de evaluación inicial. Bueno, bien, ¿sí? Exactamente, lo primero que tenemos que hacer es el triángulo de evaluación inicial, que vamos a evaluar 3 cosas: el aspecto, el trabajo respiratorio y la circulación, ¿sí? El aspecto va a tener que ver con cómo está el tono del paciente, qué reactividad tiene, si llora, si no llora, y demás. Es más que nada valorar la parte neurológica. El trabajo respiratorio, evaluar qué mecánica respiratoria tiene mi paciente, si respira, si no respira, si el tórax se expande, si está taquipneico, si tiene gasping. Y la circulación más que nada tiene que ver con la hemodinamia, si es un paciente que está pálido, que está rosado, que está cianótico, ¿sí? O en qué condiciones hemodinámicas se encuentra. Bien, entonces tenemos nuestro paciente de la guardia, le hacemos el triángulo de evaluación inicial y vemos que lo que es el aspecto es un paciente que está hiporreactivo. ¿Sí? Tiene, por momentos abre los ojos, por momentos los cierra, pero no responde mucho a los estímulos que uno le realiza. La mecánica respiratoria es mala y en vez de estar taquipneico está bradipneico y la circulación tiene una coloración pálida. Entonces, ¿qué impresión diagnóstica tienen ustedes respecto de este paciente? ¿En qué piensan inicialmente que le puede estar pasando? Ay. Se volvió loca la computadora, perdón. No se me duerman, ¿eh? ¿En qué piensan que puede estar en este paciente? ¿Es un paciente que les parece que, no sé, está en paro, está chocado, tiene algo respiratorio? Uno dice que está en shock. Insuficiencia respiratoria es otra opción. Dificultad respiratoria. Bien. Más que nada nos vamos a focalizar en lo respiratorio, ¿sí? Es verdad que un paciente con un sensorio más hiporreactivo, palidez y una mecánica regular puede estar asociado más que nada al shock, pero recordemos que el shock también tiene que ver con que va a tener extremidades frías, va a tener pulsos periféricos débiles, va a tener un relleno capilar enlentecido, ¿sí? Son cosas que más que nada la vamos a evaluar en el ABCD y no tanto en la evaluación inicial. ¿Sí? En este caso estamos frente a un paciente que tiene una dificultad respiratoria aguda grave, ¿sí? Ahí mencionaron en el chat que podía ser una insuficiencia respiratoria o una dificultad respiratoria. Entonces, para diferenciar un poco dificultad de insuficiencia, que la verdad que el límite es muy finito entre uno y otro, tenemos que tener en cuenta que la dificultad respiratoria es un estado clínico caracterizado por un mayor esfuerzo respiratorio o frecuencia respiratoria que puede presentarse con una taquipnea leve, ¿sí? Con mayor esfuerzo hasta dificultad respiratoria grave con insuficiencia respiratoria inminente, ¿sí? Es decir, un chico con dificultad respiratoria puede manifestarse desde tiraje generalizado, taquipneico, irritable, hasta incluso más bradipneico, con un esfuerzo respiratorio más marcado y ya con un sensorio más deprimido, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los signos que tenemos que tener en cuenta para que un paciente esté en dificultad respiratoria? Taquipnea, bradipnea o ya incluso la apnea, tiraje, aleteo, retracciones, piel moteada, pálida, fría o cianosis, ruidos anormales en la vía aérea, hipoxemia, disminución del nivel de conciencia o irritabilidad.
Y la insuficiencia respiratoria ya es un estado clínico de oxigenación y o ventilación inadecuados, ¿sí? Se están dados porque o la PO2 es demasiado baja o la CO2 es demasiado alta en nuestro paciente, ¿sí? Y ya hay una apariencia más anormal, con un nivel de conciencia que siempre va a estar alterado, palidez generalizada y menor respuesta. Que en realidad es lo que tenía nuestro paciente en la evaluación inicial, ¿sí? Un paciente hiporreactivo, un paciente pálido y un paciente bradipneico. Siempre tener en cuenta que los signos de dificultad respiratoria grave pueden inducir una insuficiencia respiratoria. Bueno, entonces un poco para diferenciar dificultad respiratoria grave, recordemos, taquipnea pronunciada, aumento o disminución del esfuerzo respiratorio, escaso movimiento de aire distal, o sea, vamos a ver que nuestro paciente tiene poca expansión torácica, taquicárdico, hipoxemia a pesar de un aporte de oxígeno de alto flujo, o sea, hipoxémico a pesar de una cánula de alto flujo, o hipoxémico a pesar de una máscara con reservorio, y puede empezar a presentar cianosis. Y la insuficiencia respiratoria puede ser una frecuencia respiratoria que pueda ser o muy rápida o más que nada inadecuada para la edad o incluso apneico, un esfuerzo respiratorio inadecuado, ya más que nada un paciente que tiene respiración en balancín, hablamos de insuficiencia respiratoria, ausencia directamente del movimiento de aire distal, o sea, hay mínima expansión torácica y cuando uno lo oculta el paciente, el murmullo vesicular es prácticamente disminuido o ausente, puede haber una taquicardia extrema o ya si está muy hipóxico, llevar a esa hipoxia a una bradicardia. La hipoxemia, como en el caso anterior, un nivel de conciencia disminuido y ya una cianosis más acentuada. Bueno. Es que, perdón, pero no me responde la flechita. No. Bueno, estando en una guardia de pediatría, ¿cuáles son las causas de insuficiencia respiratoria que nosotros tenemos que pensar en la emergencia? Tenemos 4 causas principales, ¿sí? Que sea por obstrucción de la vía aérea superior, que sea por obstrucción de la vía aérea inferior, que sea por una enfermedad del tejido pulmonar o que sea por un control respiratorio alterado. Es decir, obstrucción de la vía aérea superior, una laringitis, una laringotraqueitis, la presencia de un cuerpo extraño, una anafilaxia con edema de glotis. Cualquiera de esas causas pueden ser obstrucción de vía aérea superior. Obstrucción de vía aérea inferior, lo más común, una bronquiolitis o una neumonía, o también un cuerpo extraño que haya estado ya en lo que es más la vía aérea inferior. Una enfermedad del tejido pulmonar, ¿sí? Los casos de neumonía, o un control respiratorio alterado, como puede ser un paciente con un traumatismo encefalocraniano. Y en la era de COVID, recordar que todo paciente que llega a la guardia o que llega al hospital con signos de dificultad o insuficiencia respiratoria es un paciente COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro caso clínico, con nuestro paciente que estaba hiporreactivo, que tenía mala mecánica ventilatoria y bradipneico y que se encontraba con palidez, ¿cómo seguirían el manejo ustedes de este paciente? ¿Qué es lo que harían? ¿O lo que piensan que hay que hacer? Lo bolsean, le ponen una cánula de alto flujo, lo intuban, no le hacen nada, le ponen una canulita de oxígeno y ven si reacciona. Bolseo, bien. Con COVID o sin COVID, excelente distinción, que ya lo vamos a ver y lo vamos a hablar.
Prepara para ventilar, oxigenación con máscara y bolsa, ¿sí? Aporte de oxígeno. Bueno. Entonces, un poco lo que fueron diciendo ustedes, ¿sí? Asegurar la vía aérea y realizar ventilación de rescate. ¿Cómo vamos a hacer esa ventilación de rescate? ¿Sí? Dios. Como estamos en época de COVID, vamos a tener dos caminos para elegir. Uno es el de intubación orotraqueal y otro es el del bolseo. En realidad, lo que se dice hoy en día y asociado al tema del COVID es que lo ideal es no bolsear al paciente para no aumentar la aerosolización y disminuir el riesgo de infección hacia el personal de salud. Y realizar una intubación. Pero que esa intubación tiene que ser realizada por un personal idóneo y por la persona más capacitada y experimentada en ese lugar para la intubación. Lo cual muchas veces se transforma en una situación bastante imposible o utópica, ¿sí? Porque no en todos lados estamos trabajando en un lugar donde haya terapia intensiva o donde haya alguien con mucha experiencia para proceder a intubar al paciente. Entonces, si nosotros no tenemos a nadie que sea un experto para la intubación, siendo que el proceso de intubación corre riesgo la vida del paciente, no es que es algo inocuo para el paciente, es un procedimiento invasivo de alto riesgo, vamos a elegir el bolseo, ¿sí? Entonces, si no tengo personal idóneo, bolseo al paciente, me aseguro la vía aérea del paciente y me aseguro la ventilación del paciente. O incluso si el paciente está en apnea, ¿sí? Si yo estoy en la guardia, vienen, lo traen al chico y el chico no respira, no lo puedo dejar 5, 10 o 15 minutos al paciente sin respirar hasta que yo me pongo el equipo de protección personal y decido intubarlo, ¿sí? En ese caso hay que bolsearlo. Obviamente hay que bolsearlo con las medidas adecuadas de protección, teniendo en cuenta siempre uno no exponerse, o sea, esto quiere decir tener el barbijo N95 a mano, tener la máscara facial, tener el camisolín y tener los guantes, ¿sí? Y tener los materiales adecuados para poder realizar un bolseo con el menor riesgo de contagio para el personal de salud. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro equipo de protección personal siempre que tengamos que hacer ventilaciones de rescate y manejo de la vía aérea, ya sea para bolsear al paciente o para intubar al paciente? El equipo de protección personal de nivel 3, ¿sí? ¿Qué implica? Primero, la higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente, la utilización de un barbijo N95, la utilización de guantes, la protección ocular, la bata o el camisolín hidrorrepelente y las botas. Y quien quiera o no, la cofia, ¿sí? Entonces, en época de COVID, recordemos que siempre que hagamos manejo avanzado de la vía aérea, vamos a utilizar este equipo de protección, ¿sí? Recordemos que lo más importante ante cualquier cosa es protegernos nosotros y cuidarnos nosotros. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, si pensamos en un bolseo para el paciente, ¿sí? Porque, por ejemplo, no tenemos a nadie experimentado o para poder ventilarlo nos tenemos que cambiar 3 personas o por lo menos 2 personas y ellos nos llevan un ratito y el paciente llegó en apnea, vamos a iniciar con bolseo con bolsa mascarilla. El bolseo con bolsa mascarilla tiene la particularidad que van a tener que utilizar un filtro, que es el filtro HME o HMEF, ¿sí? Que es el HMEF es el que además de filtrar humidifica, y si no el HME es solo un filtro que filtra tanto virus como bacterias, que se va a colocar entre la mascarilla que va a ir en la cara del paciente y el ambú, ¿sí? Se conecta ahí y con eso, de esa manera se puede realizar el bolseo del paciente con mucho menor riesgo de aerolización de partículas. ¿Cómo voy a elegir yo la máscara facial para la ventilación de mi paciente? Yo no puedo usar cualquier mascarilla facial para iniciar la ventilación con bolseo máscara, ¿sí? Y menos en época de COVID, donde yo lo que tengo que tratar es que la mascarilla coapte lo mejor posible
y fugue lo menos posible para poder realizar un buen bolseo y mínima aerosolización. Entonces, de acuerdo a la edad que va a tener mi paciente, es el tamaño de mascarilla que yo más o menos voy a elegir. ¿Y qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que mi mascarilla cubra adecuadamente desde el puente nasal de mi paciente hacia, ¿sí?, la parte inferior del labio inferior. Tiene que coaptar bien toda esta zona. Si yo tengo una mascarilla que es muy chiquita y una mascarilla que es muy grande y no tengo una adecuada, exactamente adecuada para la cara de mi paciente, siempre voy a elegir la más chica, ¿sí? Es preferible que si no llega al puente nasal, llegue hacia arriba de las narinas y abajo de la boca, pero que coapte bien toda esta zona, y no que sea una mascarilla que va desde, por ejemplo, la parte superior del puente nasal hacia el mentón y fugue hacia los costados, ¿sí? Siempre es conveniente una mascarilla más chica que una mascarilla más grande, si yo no puedo tener la que es la ideal para mi paciente. ¿Y cómo vamos a hacer esas ventilaciones de rescate en época de COVID? ¿Se acuerdan que antes siempre hablábamos de la técnica de la C y la E? La técnica de la C y la E decía que con el dedo índice y el dedo pulgar yo marcaba una C presionando en la parte superior de la máscara y en la parte de la base de la máscara para generar un buen sellado, y con los últimos 3 dedos de mi mano, el meñique, el anular y el mayor, realizo una E apoyándolos sobre el borde del maxilar inferior para traccionar la mandíbula, liberar la vía aérea y así poder hacer un buen bolseo. Bueno, ahora lo que se dice es que uno lo que pueda implementar es la técnica BE. O sea, la E va a cumplir la misma función, vamos a traccionar lo que es el borde inferior de la mandíbula, pero la B es lo que cambia la posición de los dedos pulgares, ¿sí? Vamos a utilizar los 2 pulgares, a ver si me ven ahí, para presionar bien la mascarilla, mientras nuestro compañero que nos va a estar asistiendo va a ser el que va a realizar el bolseo. ¿Esto para qué es? Para disminuir más el riesgo de fuga y disminuir al mínimo el riesgo de aerosolización. Y otra cosa más que le vamos a agregar a nuestro bolseo en época de COVID es el nylon transparente, ¿sí? Este nylon tiene que ir por arriba del paciente, cubriendo la mascarilla, el filtro y la parte del pico del ambú, ¿sí? ¿Para qué? Para que cualquier gotita que pueda aerosolizar quede contenida en este nylon y nos protejamos nosotros. Entonces, como refrescando un poco, si yo tengo que bolsear a mi paciente en época de COVID, voy a utilizar un ambú, voy a utilizar un filtro, voy a utilizar una máscara que sea la que mejor se adapte a la cara de mi paciente, voy a utilizar la técnica BE para bolsear, para generar un mejor sellado, y voy a utilizar un nylon transparente que me proteja a mí de la aerosolización. Y principalmente mi equipo de protección personal nivel 3. ¿Sí? Entonces, de esta manera y de esta forma es como vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Así protegidos. Ahora, volviendo a nuestro caso clínico, como era un paciente que estaba bradipneico, que estaba en insuficiencia respiratoria, ¿sí? Y podemos sospechar que sea un paciente COVID, y estamos en un lugar preparados y tenemos a alguien que pueda ser un experto en intubación o que tenga conocimiento de intubación, la otra opción que podemos hacer es la intubación orotraqueal, ¿sí? Para realizar la intubación orotraqueal vamos a tener que tener en cuenta algunas cosas y por lo menos vamos a intentar ser 3 personas, ¿sí? Alguien que nos asista con la medicación, una persona que intube y otra persona que asista a esa persona que está intubando. Es decir, un enfermero y 2 médicos o 2 enfermeros y un médico por lo menos. ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones de intubación orotraqueal en cualquier paciente? La insuficiencia respiratoria, y más en caso de sospecha de COVID, la obstrucción de la vía aérea superior, siempre y cuando no tenga algún cuerpo extraño que esté obstruyendo la vía aérea superior, cualquier alteración del sistema nervioso central que genere debilidad muscular, hipoventilación central o Glasgow menor de 8, como es el caso de los traumatismos de cráneo, la inestabilidad hemodinámica, como hablamos previamente, tanto el shock descompensado como el paro cardiorrespiratorio,
La hiperventilación terapéutica en pacientes con hipertensión endocraniana, que también puede ser el caso de un TEC grave con un hematoma subdural, o la hipertensión pulmonar también, ¿sí? Es otra indicación. Y el apoyo ventilatorio prolongado, que es aquellos pacientes que tienen contunción pulmonar o aquellos pacientes que están en una situación crítica, que tienen una vía aérea que es inestable y que no sabemos cuánto tiempo se puede llegar a sostener permeable o con una mecánica regular y que requieren de un traslado, ¿sí? Un traslado que puede ser prolongado, por lo menos 1 hora de traslado. Lo cual es algo frecuente que nos pasa a nosotros, ya que hay muchos pacientes que vienen derivados del interior hacia General Pico, hacia Hacha o hacia Almolas, ¿sí? Y sobre todo, si vienen a Almolas y requieren terapia, van a tener que venir sí o sí ventilados y van a tener que sostener esa intubación durante el traslado. Bueno, ¿cuál es el equipamiento que nosotros necesitamos para intubar a un paciente? ¿Sí? Primero, el equipo de protección personal bien colocado. En eso podemos pedirle a algún compañero que nos vaya controlando a medida que nos vamos poniendo el equipo de protección personal. Acuérdense, ¿sí? Primero va el camisolín, después van los guantes, la cofia, el barbijo, las antiparras o máscara facial, el barbijo recuerden que tiene que ser N95, y las botas, ¿sí? Y quien quiera puede utilizar un barbijo quirúrgico por arriba del barbijo N95 para proteger ese N95 y poder utilizarlo en otras oportunidades. Una fuente de oxígeno, monitoreo, ¿sí? Recuerden que es un procedimiento invasivo, todo paciente que va a ser intubado tiene que estar monitorizado, saturometría, monitoreo de electrocardiograma, frecuencia cardíaca y TEA no invasiva. TEA no invasiva, ¿por qué? Porque vamos a administrar drogas sedantes que pueden generar hipotensión por efecto vasodilatador secundario. Un estetoscopio para ocultar a nuestro paciente, una bolsa de reanimación autoinflable con reservorio con máscaras de distinto tamaño, que es lo que hablamos previamente, una máscara de oxígeno de no reinhalación en el caso que sea un paciente que esté reactivo, que tenga respiraciones espontáneas, y nosotros, en vez de bolsearlo antes de intubarlo, lo que hacemos es preoxigenarlo durante 5 minutos con una máscara de no reinhalación, como puede ser una máscara con reservorio. Un equipo de aspiración de secreciones que consta de un aspirador, una sonda T63 y una sonda de aspiración, ¿sí? Pseudoanalgesia y bloqueo neuromuscular, que eso ya lo vamos a ver un poco más detallado, un laringoscopio de rama recta o de rama curva, un tubo endotraqueal, una pinza Kocher, una sonda nasogástrica, tela adhesiva para fijar el tubo y máscaras laringeas que nos van a permitir salvarnos en caso de que no podamos intubar al paciente. Bueno, ¿cómo vamos a organizar el box para la intubación? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta, en realidad lo ideal si tenemos que intubar a un paciente es que sea una habitación a presión negativa. Eso es imposible de conseguir y es muy difícil de tener, por ende tiene que ser, aunque sea un box aislado, ¿sí? Que no esté en contacto con otros pacientes que puedan estar o en la sala o en la guardia o en donde sea. Afuera de ese box tiene que haber un observador que esté controlando cómo se lleva a cabo el procedimiento. ¿Y cómo se van a distribuir las personas que van a llevar a cabo la intubación? Tiene que haber un líder, que es aquel que va a hacer el procedimiento de la intubación, y tiene que haber un asistente, que es quien lo va a asistir. Es decir, es quien le va a alcanzar el tubo endotraqueal cuando se lo pida, quien le va a alcanzar la sonda nasogástrica cuando se lo pida, quien va a ir mirando el monitor del paciente, viendo que no haga ninguna complicación, ni de saturación, ni bradicardia, ni paro, ¿sí? Tenemos que tener las mesas con las drogas que necesitamos, el respirador, porque automáticamente que lo ventilemos, lo vamos a tener que conectar al respirador, y la mesa de vía aérea, ¿sí? En la mesa de vía aérea vamos a tener todo lo que necesitemos para intubar a nuestro paciente. Laringoscopio, tubo endotraqueal, cinta adhesiva de fijación, sondas de aspiración, etc. Y la enfermera que va a ser quien administre las medicaciones que el líder le vaya indicando que va a necesitar. ¿Hay alguna pregunta? No. Ah, porque vi que estaba escribiendo en el chat. Bueno, entonces, como dijimos, otra de las cosas que necesitamos es lo que es la pseudoanalgesia y el bloqueo neuromuscular.
Previamente a la época del COVID, lo que se hablaba en realidad, si uno estaba en un ambiente donde no era un quirófano o una terapia intensiva, la intubación tenía que hacerse con pseudoanalgesia, ¿sí? Y la secuencia de intubación rápida solo quedaba destinada a aquellos pacientes en donde el riesgo del bolseo o donde si uno desconocía cuándo fue, cuántas horas de ayuno llevaba, en ese caso sí había que hacer secuencia de intubación rápida, ¿sí? Hoy por hoy, cualquier paciente que requiera intubación y que pueda hacer sospecha de COVID requiere que la intubación se haga a través de una secuencia de intubación rápida. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio de la secuencia de intubación rápida? Es que yo no voy a bolsear a mi paciente. Mi paciente, lo cedo y automáticamente que lo cedo, lo intubo, ¿sí? Entonces, recordemos que esto se puede utilizar en aquellos pacientes que todavía tienen un sensorio activo, que tienen una respiración espontánea, que no sé cuándo fue su última ingesta, que lo puedo preoxigenar durante 5 minutos con una máscara con reservorio de no reinhalación, que le paso la sedación y lo intubo, ¿sí? Y en ese caso no hay bolseo. Ahora, si es un paciente que no me queda otra que bolsearlo, ¿sí? Porque llegó en apnea, porque no hay nadie experimentado o lo que sea, igual lo voy a hacer secuencia de intubación rápida. ¿Por qué? Porque puedo pensar que es un COVID. Entonces, cuanto menos riesgo haya de que el paciente tosa en el procedimiento, vomite o cualquier maniobra que pueda aerosolizar, mejor. ¿Cómo se va a realizar la secuencia de intubación rápida? Vamos a utilizar 3 medicaciones: la ketamina, el midazolam y el becuronio. Se puede utilizar también fentanilo, pero el fentanilo tiene más riesgo de generar inestabilidad hemodinámica por hipotensión. Entonces, siempre y cuando ustedes tengan ketamina en la guardia, es mejor utilizar ketamina que fentanilo. ¿Cuál va a ser la dosis? 1 miligramo kilodosis. Se va a administrar primero se administra el midazolam, que es entre 0,05 y 0,1 miligramos kilodosis, ¿sí? Utilizamos dosis bajas también porque el midazolam genera vasodilatación periférica y como efecto colateral hipotensión arterial y nos puede llevar a descompensar nuestro paciente. En segundo lugar, administramos la ketamina a 1 miligramo kilodosis. Y en tercer lugar, vamos a utilizar el bloqueante neuromuscular, que puede ser becuronio o pancuronio. ¿De qué va a depender el becu o el pancu? Más que nada de la frecuencia cardíaca que me maneje mi paciente. Si yo tengo un paciente que está muy taquicárdico, que maneja 180, 190 de frecuencia cardíaca, voy a utilizar mejor el becuronio. Ahora, si yo tengo un paciente que está más bradicárdico, puedo utilizar el pancuronio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pancuronio genera taquicardia como efecto secundario a la sedación. Y la dosis que vamos a utilizar es 0,1 miligramos kilo. Y si son pacientes menores de 1 año, ¿sí? Lactantes menores de 1 año, recuerden que por la maniobra de intubación tienen alto riesgo de hacer bradicardia. Entonces, más allá de estas 3 drogas, sedantes, analgésicas y curarizantes, hay que asociar la atropina. La dosis por lo general es 0,01 miligramos kilo. Antes se decía que la dosis mínima era 0,1 miligramo, hoy por hoy eso está discutido. Pero bueno, nosotros acá seguimos usando dosis mínima 0,1 miligramo y si no 0,01 miligramo kilo dosis. Supongamos que nosotros lo intubamos al paciente, nos olvidamos de nuestro caso clínico y suponemos que el paciente está intubado por un TEC grave o porque tiene que llevar a cabo un traslado prolongado. Entonces lo intubamos y ¿cómo mantenemos la sedación durante el traslado de mi paciente? Tenemos 2 opciones: o utilizar un goteo en caso de que sea un traslado muy largo, o si son traslados cortos, lo que podemos hacer son dosis intermitentes que le llamamos dosis de rescate de sedación, que vamos a utilizar las mismas drogas que utilizamos para la secuencia de intubación rápida y para ventilarlo al paciente, ¿sí? Que son la ketamina, el midazolam y el becuronio o el pancuronio. La ketamina podemos utilizar hasta 2 miligramos kilodosis si lo hacemos como dosis de rescate. El midazolam mejor hacerlo a 0,05 para no fomentar mayor dosis y mayor hipotensión. Y el becuronio o el pancuronio seguimos a 0,1 miligramos kilo. Bien, tenemos a nuestro paciente preoxigenado, ya sea por máscara con reservorio o bolseo, ¿sí? Tenemos al paciente sedado. ¿Cómo vamos a posicionar la cabeza?
Recuerden que no es lo mismo un lactante que un niño adulto. El lactante tiene el occipucio más prominente, por ende tiene más riesgo de tener la cabeza semiflexionada. Entonces, muchas veces, a veces no hace falta ponerle ningún resalto debajo de la cabeza, o a veces simplemente se le pone un resalto debajo del cuello. Y acuérdense de adquirir la posición neutra, ¿sí? De alinear tanto el eje faringio con el ocular y con el laringio, el ocular y el oral, ¿sí? Que los tres queden alineados para poder mantener la vía aérea bien estabilizada, bien posicionada y poder realizar mejor la intubación. Y si es un paciente que es un politraumatizado, que tiene riesgo de haber tenido lesión cervical y que nosotros no podemos hacer la hiperextensión del cuello con liberación de la mandíbula, lo único que vamos a hacer es la tracción mandibular, ¿sí? Colocando los últimos 4 dedos de la mano sobre el borde inferior del maxilar inferior y traccionando la mandíbula hacia arriba. De esa manera liberamos la vía aérea, tenemos una mejor visualización y podemos realizar mejor la maniobra de intubación. Tengan en cuenta que la vía aérea de un niño no es lo mismo que la vía aérea de un adulto, ¿sí? Es decir, la vía aérea de un chico de 2 años no es lo mismo que la de 5 y no es lo mismo la de un chico de 12, ¿sí? En los chicos más chiquitos, ¿sí? La vía aérea es de menor calibre, ¿sí? Recuerden que el tamaño de la cabeza es mayor en relación al resto del cuerpo, a diferencia de lo que pasa en los adultos. La lengua también ocupa más espacio en la boca, por ende tienen mayor riesgo de asfixia o de que la vía aérea quede ocluida por la lengua al momento de realizar la sebanalgesia, por ende es necesario rebatir bien la lengua cuando uno va a querer intubar al paciente. La epiglotis es más corta, es más estrecha y está proyectada anteriormente, ¿sí? El cricoides está en el sitio más estrecho y la tráquea es más corta. Son todas las diferencias que tenemos que tener en cuenta y que influyen en la maniobra de intubación, en la elección del tubo endotraqueal y en el manejo de la vía aérea de los pacientes pediátricos. ¿Cómo vamos a elegir el laringoscopio que vamos a utilizar para intubar a nuestro paciente? Bueno, tenemos 2 tipos de laringoscopios, ¿sí? A grandes rasgos, el rama curva o el rama recta, ¿sí? Primero, ¿cuándo vamos a utilizar rama recta y cuándo rama curva? Por lo general utilizamos rama recta en los menores de 1 año, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lengua se rebate mejor con la rama curva, porque la vía aérea es muchísimo más anterior en los menores de 1 año que en el resto de los pacientes, porque la laringe es más angulosa y con la rama recta podemos visualizar mejor las cuerdas vocales. Entonces, por lo general, si el chico es menor de 1 año, elegimos rama recta. Si el chico es mayor de 1 año, podemos usar rama recta si uno se siente más cómodo, o podemos utilizar rama curva, cualquiera de los 2 modelos. ¿Cómo vamos a elegir el tamaño de rama que vamos a utilizar para intubar a nuestro paciente? Lo que tenemos que hacer es, con nuestro paciente en decúbito supino, medir desde el ángulo de la mandíbula hasta la comisura labial, ¿sí? Ver que la rama del laringoscopio abarque esa extensión. Si va desde el ángulo de la mandíbula hasta la comisura labial, es un buen tamaño para intubar al paciente. Si es más corto que eso, nos vamos a quedar cortos y no vamos a poder visualizar la vía aérea. Y si es muy largo, tenemos riesgo de lesionar la vía aérea y de generar mayor estímulo vagal y bradicardia y hasta paro durante la intubación. Entonces, siempre medir bien la rama. En caso de que no tengamos una rama adecuada entre una rama más corta y una rama más larga, siempre vamos a elegir la más larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la corta no vamos a poder revertir la epiglotis y no vamos a poder hacer la laringoscopía, como la que ven acá en la foto, para poder realizar la intubación del paciente. Para que se orienten un poco, esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? O sea, imagínense que el paciente está de cúbito supino, es decir, boca arriba. Esta es la parte anterior del paciente, esta es la parte posterior, acá estaría el esófago, ¿sí? Esto que ven acá así, ondeadito, como una tapita, es la epiglotis. Estas son las cuerdas vocales
y esta es la vía de entrada de la tráquea. Nosotros cuando vamos a intubar, esto es lo que tenemos que rebatir, la epiglotis, tenemos que como levantarla, ¿sí? Para poder ver que esto que vemos acá, las dos cuerdas vocales. Si nosotros cuando vamos a intubar vemos que las cuerdas vocales están cerradas, porque las van a ver juntas acá, no van a ver esta apertura que ven en la foto, no podemos intubar a nuestro paciente. No hay que forzar el tubo a través de las cuerdas vocales y tratar de abrirlas con el tubo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a lesionar la vía aérea y después el paciente va a terminar con edema de las cuerdas vocales, con una estenosis glótica, subglótica o algo de eso de manera permanente. Entonces, si las cuerdas vocales están cerradas, hay que reevaluar la sedación. Si las cuerdas vocales están abiertas, ahí sí podemos proceder a progresar el tubo, ¿sí? Para ventilar a nuestro paciente. ¿Hasta dónde voy a progresar el tubo? Más que nada son los primeros 2 o 3 centímetros del tubo endotraqueal, ¿sí? Y si vamos a utilizar un tubo con balón, que ya lo vamos a ver más adelante, lo progreso hasta donde yo veo que el balón pasó las cuerdas vocales. Hasta ahí lo progreso y después voy a controlar la profundidad de fijación del tubo en relación a dónde va a quedar fijado a mi comisura labial. Esta maniobra, que no va a haber este movimiento, y que con la rama recta, la epiglotis desaparece. Ah, sí. ¿Cuáles son? Estamos adelante, creo. Bueno, acá me acota Susana, que es verdad, una cosa más para aclarar, más que nada cómo es la maniobra de intubación, ¿sí? Es muy frecuente que la mayoría, cuando quiere intubar a un paciente, haga este movimiento, ¿sí? Yo estoy así, imagínense que mi paciente está acá, esta es la cabeza, estos son los pies y acá tengo la boca, ¿sí? Es muy frecuente que las personas cuando quieren intubar introducen el laringoscopio y hacen palanca, ¿sí? Quiebran la muñeca hacia arriba como si orientaran la punta de la rama del laringoscopio hacia el paladar. Eso no está bien y eso no hay que hacerlo porque eso lastima la vía aérea y no permite hacer una buena laringoscopía. Lo que uno tiene que hacer cuando va a intubar a un paciente es agarrar primero el laringoscopio, si uno es diestro, agarrar el laringoscopio con la mano izquierda. Y con la mano derecha yo voy a tener abierta la vía aérea de mi paciente. ¿Sí? Voy a hacer un movimiento donde entre el índice y el pulgar voy a traccionar tanto la mandíbula superior como la inferior para poder hacer una adecuada apertura bucal, o puedo descender también así la mandíbula hacia abajo y poder abrirle la boca a mi paciente. Con la mano izquierda, ¿sí? Voy a entrar de izquierda hacia derecha y voy a hacer este movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj para poder rebatir la lengua de mi paciente y despejar la vía aérea. No es entro derecho y levanto, ¿sí? Entro de izquierda hacia derecha, hago un movimiento más o menos de 45 grados para rebatir la lengua de mi paciente. Y en ese momento, cuando yo rebato la lengua de mi paciente, la tracción va a ser hacia arriba y hacia adelante, ¿sí? No hacia arriba y así, sino que la muñeca siempre derecha y el movimiento es hacia adelante y empujar, como así, en este sentido. Eso es para poder, lo que se llama colgar la vía aérea, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es colgar a mi paciente del laringoscopio, no llevarle la punta del laringoscopio hacia el paladar. Cuando yo cuelgo al paciente del laringoscopio, rebato la epiglotis, que es esta imagen que ustedes ven acá, y ahí se va a poder visualizar las cuerdas vocales y la entrada a la tráquea para poder progresar el tubo endotraqueal. ¿Se entendió o lo vuelvo a repetir? Porque esto es importante y es difícil explicarlo a través de la cámara. Si las cuerdas vocales están cerradas, es lo que hablábamos, lo que les comenté hace un ratito. Lo que tienen que hacer es pasarle otra dosis de bloqueante neuromuscular para que el bloqueante neuromuscular relaje esas cuerdas vocales,
se abran y uno pueda progresar el tubo endotraqueal. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo voy a elegir el número de tubo endotraqueal que le voy a colocar a mi paciente? Si es un paciente menor de 1 año, va a ser un tubo 3,5, ¿sí? De diámetro interno 3,5, ¿sí? Si el paciente es mayor de 1 año, tengo dos fórmulas en función de si yo voy a utilizar un tubo con balón o un tubo sin balón. Si decido colocar un tubo endotraqueal con valor, tengo una fórmula que va a ser la edad de mi paciente en años, ¿sí? Sobre 4 más 3,5. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es de 4 años, ¿sí? Voy a hacer 4 dividido 4, me da 1, más 3,5, el número de tubo con balón que yo tengo que elegir es un tubo 4,5, ¿sí? En cambio, si yo voy a elegir un tubo sin balón, va a ser la edad de mi paciente, pues supongamos que es 4, dividido 4 me da 1, más 4 son 5, voy a tener que elegir un tubo número 5. Siempre el tubo que es con balón es medio centímetro más chiquito, siempre el tubo que es con balón es medio centímetro más chico, que es el que uno usaría sin balón, ¿sí? Hay muchos cuestionamientos y muchas dudas respecto a si usamos balón, no usamos balón, que el balón lastima la vía aérea, La verdad es que hoy por hoy no hay nada 100% definido, está quien prefiere utilizar un tubo con balón, está el que prefiere utilizarlo sin balón. Los dos pueden generar isquemia de la mucosa traqueal y a futuro estenosis o restricciones traqueales que lesionen la vía aérea del paciente de forma definitiva. Así que más que nada va a depender de qué condición clínica tenga ese paciente y qué es lo que yo vaya a hacer con ese paciente intubado. Si es un paciente que por ahí no tiene ningún problema respiratorio y que solamente se intuba por una cuestión hemodinámica, puedo utilizar un tubo sin balón que no va a haber ningún problema. Ahora, si yo estoy intubando a un paciente porque tiene una neumonía que compromete todo el pulmón derecho, que está en una insuficiencia respiratoria y que es un paciente que a futuro requiera asistencia respiratoria mecánica con parámetros altos de respirador, o sea que es un pulmón que está muy comprometido, probablemente sea mejor un tubo con balón por el hecho de que después para ponerlo en respirador y manejar las presiones del respirador va a ser mejor para evitar las fugas. Acá dice Martín, sí, que aclaremos que todo paciente con sospecha o con COVID va con balón. Es verdad. Y recuerden que en época de COVID, todo paciente que tenga que ser ventilado, ¿sí?, tiene que ser con balón. ¿Por qué? Siempre por lo mismo, porque disminuye la aerosolización y disminuye el riesgo de contagio, ¿sí? Todo lo que haga disminuir la aerosolización en época de COVID hay que hacerlo. Todo lo que sea una forma de barrera hay que utilizarlo. Bueno, ¿y dónde vamos a fijar el tubo? ¿Sí? ¿A qué nivel vamos a fijar el tubo en el labio? ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Va a ser el número de diámetro del tubo que yo haya elegido por 3, ¿sí? Es decir, que si mi tubo es un 5, ¿sí?, voy a hacer 5 por 3, 15. Lo tengo que fijar donde dice 15 en el tubo y a ese nivel tiene que quedar el labio superior de mi paciente. ¿Cómo voy a hacer la fijación del tubo? ¿Sí? Por lo general esto nos ayudan las enfermeras, pero bueno, a veces también los mismos médicos lo pueden hacer. Hay distintas técnicas, cada uno tiene que elegir la que más cómoda le queda. Una de las principales técnicas es utilizar cintas adhesivas, ¿sí? La primera cinta adhesiva va a ir desde un malar, ¿sí? Vas a rodear el tubo, ¿sí?, de arriba hacia abajo, en sentido contrario a las agujas del reloj, y va a dirigirse hacia el otro malar. La segunda cinta que vamos a utilizar, la vamos a hacer al revés, ¿sí? Si nosotros la primera la pegamos en el malar derecho y la llevamos hacia el izquierdo, la segunda cinta la vamos a pegar primero en el malar izquierdo, ¿sí? Vamos a empezar por abajo, rodear hacia arriba y después la pegamos en el malar derecho. Y la tercera cinta va a ir por arriba de las otras dos anteriores que utilizamos, ¿sí?, para terminar de hacer una buena fijación.
Recuerden que durante la fijación del tubo, la persona que intubó al paciente tiene que sostener el tubo endotraqueal contra el paladar del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Para que ese tubo no se desplace. Yo no puedo intubar al paciente, soltar el tubo y dejar que el enfermero o quien sea me fije el tubo endotraqueal. No, tengo que introducir mi dedo índice en la boca del paciente, hacer presión del tubo hacia el paladar, sostenerlo ahí bien fijo, que no se desplace, y que ahí la persona que vaya a hacer la fijación realice aunque sea la primera fijación. Realice la primera fijación, ¿sí? La primera cinta. La segunda y la tercera cinta ya no hace falta que uno sostenga el tubo, lo puede liberar y el enfermero puede terminar de trabajar sin problemas. Después hay otra técnica, que es la técnica del pantalón, ¿sí? Que es una cinta cortada hacia la mitad hasta cierto punto, donde las dos tiritas quedan unidas. Eso más que nada se utiliza cuando el tubo endotraqueal, en lugar de fijarse a la mitad del labio, se fija más que nada a nivel de la comisura, se rodean las dos colitas del pantalón, ¿sí? Y se fijan hacia el otro lado contralateral. Bueno, hay varias técnicas, hay varias maneras, cada uno tiene que elegir la que le queda más cómoda. Lo importante es que el tubo quede bien fijado, bien adherido y que no se desplace, ¿sí? Y que nuestro paciente no se extube. ¿Y cómo vamos a comprobar que el tubo quedó bien posicionado? O sea, primero, ¿cómo sé que mi paciente está ventilado y que mi tubo está en la vía aérea? ¿Y cómo sé que el tubo está bien posicionado a nivel de la vía aérea? Tenemos distintas cosas, tanto clínicas como radiográficas, que nos permiten saber la colocación de ese tubo endotraqueal. Por un lado es, yo intubé a mi paciente, mi compañero me asiste, lo conectamos al respirador directamente, si tenemos el respirador a mano y pensando que puede ser un COVID, o lo bolseamos, ¿sí? Tenemos que ver que la expansión de ambos hemitórax sea simétrica. Si el tórax no expande, lo más probable es que el tubo no esté en vía aérea, ¿sí? O si un hemitórax expande más que el otro, puede ser que el tubo esté muy progresado y esté más que nada ventilando alguno de los dos bronquios y no los dos de manera simétrica. Después la auscultación, ¿sí? Más que nada lo que uno tiene que auscultar es a nivel de la línea medio axilar. Si yo ausculto ambos hemitórax a ese punto y escucho que la auscultación es simétrica y que hay murmullo vesicular presente, el paciente está intubado. La otra es la saturación. Si yo intubo a mi paciente, lo conecto al respirador o lo bolseo y el paciente no recupera saturación y cada vez desatura más, no está ventilado ese paciente, ¿sí? Probablemente mi tubo endotraqueal esté en esófago, en vía digestiva. Lo otro que podemos tener en cuenta es el empañamiento del tubo, ¿sí? Cuando uno bolsea ve que el tubo se empaña, como que hay un vapor que empaña el tubo, pero en realidad lo más fidedigno y el gold estándar y lo que a uno le hace no tener dudas de que el paciente está bien ventilado es la capnografía, que es un sensor que se coloca, ¿sí?, entre el tubo endotraqueal y el respirador o el ambú, y lo que me va a marcar es la CO2 expirada en el monitor, ¿sí? Va a ser una curva cuadrada, que si esa curva cuadrada es presente, yo me quedo tranquila de que mi paciente está ventilado. ¿Por qué? Porque está sensando el dióxido de carbono que se expira. Si yo no tengo curva en mi capnografía, puedo estar segura de que mi paciente no está entubado porque no hay dióxido de carbono expirado que se sense, por ende no está en vía aérea, ¿sí? Pero bueno, esto es difícil de conseguir y en la mayoría de los lugares no lo tenemos. Y por último es la placa de tórax, ¿sí? Paciente intubado, tubo endotraqueal sellado, algunos de estos signos que me determinan que el paciente está intubado, le hago una placa de tórax para ver dónde está ese tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal debería estar más o menos a 1 o 2 centímetros de distancia de la carina, ¿sí? Recuerden que la carina es el sitio de bifurcación de los bronquios fuentes. Bueno, mi tubo endotraqueal tiene que llegar ahí, 1 o 2 centímetros por arriba de la carina, ¿sí? Eso es lo que a mí me va a determinar que está en vía aérea y que está bien posicionado y que no está progresado hacia ninguno de los dos bronquios fuentes. Alfredo dice
que el empañamiento es lo más fácil de ver, pero el menos confiable. Exacto, así es. Decirlo porque yo no escuché. Bueno, ¿sí? Y tengamos en cuenta que una de las cosas más fáciles de ver, como dice mi jefecito, el doctor Alfredo Izaguirre, es el empañamiento del tubo. Es verdad, sí es lo primero que uno ve. ¿Por qué? Porque uno ventila al paciente, lo conecta al respirador o lo conecta al ambú y al bolsearlo ya se da cuenta si empaña o no empaña, ¿sí? Es lo más fácil de ver, pero no es fidedigno y es lo menos sensible. Y otra cosa a tener en cuenta, cuando yo les hablé de qué cosas necesitábamos para intubar a un paciente, les hablé de la pinza Kocher, ¿sí? Eso es algo que antes no se utilizaba y que se empezó a utilizar en la época de COVID. ¿Por qué? Por lo mismo, por el riesgo de aerosolización que tiene la maniobra de intubación. Entonces, hoy por hoy, cuando uno intuba a un paciente, ¿sí? Y es una sospecha de COVID, lo tiene que intubar y con una Kocher hay que clampear el tubo endotraqueal, ¿sí? La parte que queda hacia afuera de la boca del paciente, bueno, acá con la Kocher clampeo el tubo, ¿sí? Obviamente son 2 segundos, no lo voy a dejar todo clampeado hasta que el enfermero termine de fijarlo y todo. En realidad lo clampeo hasta que yo le conecto o el ambú con el filtro acá o lo conecto al respirador. Una vez que yo le conecté el ambú o le conecté el respirador, desclampeo el tubo, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, de utilizar la Kocher para clampear el tubo, agarrar el ambú, bolseo o uso la Kocher, agarro el respirador, conecto el respirador, desclampeo y listo. Bueno, acá les voy a mostrar un videíto como para que es un breve resumen de todo esto que hablé ahora para que a ustedes les quede más fijo en la mente y puedan entenderlo un poquito mejor. ¿Qué pongo? Perdón, ¿nueva función pongo? Dispositivo BBM pediátrico, filtro y nariz de camello, mascarilla pediátrica, laringoscopio con valvas pediátricas, videolaringoscopio con valvas pediátricas, tubos orotraqueales pediátricos con neumotaponador con jeringa conectada al balón, por debajo del tubo 6 pediátrico sin acople universal, guías para intubación orotraqueal pediátrica, pinza Rochester para clampeo y desclampeo del tubo, sonda de succión Yankauer, circuito de ventilación mecánica con sonda de succión cerrada, sensor de capnografía, filtro y nariz de camello, filtro antibacterial de vía inspiratoria y de vía expiratoria, cámara de acrílico para intubación pediátrica. Vamos a hacer nuestra lista de chequeo. Todos tenemos nuestros elementos de protección personal. Este niño pesa 20 kilos, vamos a intubarlo con protocolo COVID. Regálame la cámara de acrílico, jefe, y lo vamos a preoxigenar con una máscara de no reinhalación. Ok, jefe, vamos a preparar los medicamentos de inducción y parálisis. Ketamina, fentanil y rocurones. Fentanil 40 microgramos.
ketamina 40 miligramos, Empieza 40 el sistema. por favor, el rocuronio 20 miligramos. Vamos a esperar 30 segundos. Muy bien, vamos a intubar, regálame el laringo. 2 poquitos de teta también. Tubo. Paso el tubo. Inflamos el balón. Retiro la guía. Pinza el tubo. Conectemos al circuito de ventilación. Sí, le tenemos tratado de uso del Muy balón. bien, tenemos nuestro niño intubado. Retírame este material, por favor. Vamos a retirar la caja de acrílico. Al retirar la caja de acrílico, tenemos que tener en cuenta que el lado abierto debe ir contra la pared. Y regálame los signos vitales del niño. Muy bien, tenemos buena saturación. Vamos a ir preparando la mezcla de sedación para dejarlo intubado y trasladarlo a la unidad de cuidado intensivo. Regálame el video laringoscopio, por favor. Estamos bien con el tiempo igual, no te preocupes. Bueno, muy bien. Ese fue el videíto, ¿sí? Un par de cosas para aclararles que fueron distintas a lo que yo mencioné y que se ven en el video. Por un lado, la caja de acrílico, ¿sí? Se puede utilizar tanto ese nylon transparente que yo les hablé para cubrir al paciente cuando uno lo va a bolsear. Bueno, también se puede utilizar cuando uno lo va a intubar. Obviamente para intubarlo se corre, pero en el mientras tanto se puede dejar al paciente cubierto con ese nylon. Y si no, lo otro que se está utilizando es esta caja de acrílico con estos dos orificios donde el médico que va a llevar a cabo la ventilación pasa la mano a través de esos orificios y así es como lleva a cabo la maniobra de intubación. La verdad que no es algo fácil de realizar, no es cómoda la caja para intubar así, pero bueno, se trata de nuestro cuidado y de nuestra protección. Así que el que tenga la caja y la pueda usar, bienvenido sea, y si no, acuérdense de utilizar el nylon transparente. Segundo, lo que es sedación utilizaban fentanilo, ketamina y rocuronio, ¿sí? Nosotros por lo general acá utilizamos un ansiolítico, que es, como ya les mencioné, el midazolam, un analgésico, y en este caso con efecto disociativo, que es la ketamina, que es la única medicación que tiene efecto disociativo, analgésico y sedante al mismo tiempo, ¿sí? Y que no genera compromiso de la parte hemodinámica, no genera vasodilatación y por ende no genera hipotensión. Por eso preferimos ketamina y midazolam en vez de fentanilo y ketamina. Y por último, el rocuronio que ellos mencionan es hermano tanto del pancuronio como del becuronio. Tiene un mecanismo de acción mucho más corto y más rápido que el becuronio y el pancuronio, pero bueno, es una medicación mucho más cara y que no en todos lados se consigue. Por eso es que por lo general utilizamos esas tres medicaciones. Lo otro es la pinza Rochester. La pinza Rochester que utilizan ahí, como les mostré, para ampliar el tubo, bueno, lo mismo se puede hacer con la Coger. Se puede usar la Rochester o la Coger, es indistinto uno de otro. Y creo que no había ninguna otra diferencia más para destacar. No sé si alguien quiere acotar algo. La presión del lado, ¿no? La presión. Ah, está bien. A ver, Marcelo dice, ¿el tórax rígido qué es y cómo se trata? No sé si lo dijiste.
Bien, dos cosas para aclarar. Uno, la presión del balón del tubo, ¿sí? Recuerden que todo paciente que ventilamos con tubo endotraqueal con balón o con manguito, como también se le dice, hay que definir a qué nivel insuflamos ese manguito. ¿Por qué? Porque si le damos mucha presión a ese balón y lo insuflamos mucho, vamos a comprimir la mucosa traqueal, vamos a generar isquemia y vamos a generar lesiones de la vía aérea. Entonces, lo que está visto y lo que está estudiado es que el nivel de presión tiene que ser de 20 centímetros de 20 milímetros de mercurio, que a veces hay unos manómetros que se pueden utilizar para medir esa presión, o se puede hacer un manómetro artesanal, ¿sí? Con el manómetro de las tensiones arteriales, los que usaba la abuela, la gomita, se puede fabricar uno, y si no, hay unos que se compran específicamente, que uno lo conecta a la puerta de entrada del balón, y ahí puede medir qué presión de insuflación tiene el balón del tubo endotraqueal. Y si no, la otra manera es con una jeringa, ¿sí? Instilar 2,5 centímetros de aire, en realidad que es como si fueran 2,5 centímetros de agua, que es la presión que debería manejar el balón para disminuir al mínimo las lesiones de la vía aérea. Y después, lo otro que acota acá Marce, que es verdad, tiene razón, es el fentanilo, ¿sí? En relación a esto que utilizan ellos. El fentanilo es un opioide muy potente, es un hermano de la morfina, y uno de los grandes efectos adversos que tiene es el tórax rígido. Cuando uno administra el fentanilo en bolo, puede generar lo que se llama un tórax leñoso o tórax rígido, que no hay forma de expandir ese tórax, ni siquiera con bolseo ni con nada, a menos que uno le pase un relajante muscular, y de esa forma genera un bloqueo neuromuscular y el músculo se termina relajando y el tórax rígido se resuelva. Pero si uno no le pasa bloqueantes, no lo puede resolver. Entonces ese es otro riesgo que tiene el fentanilo al utilizarlo en la ventilación. Bueno, muy bien. ¿Qué nos puede pasar, ¿sí? En un paciente que acabamos de intubar, que nosotros habíamos constatado que estaba bien posicionado en la vía aérea porque saturaba, porque tenía buena saturación, porque tenía el murmullo vesicular simétrico en ambos campos pulmonares, porque el tubo empañaba, pero de repente nuestro paciente empieza a desaturar, ¿sí? Vemos que el tórax no expande y estamos en un problema. Hay que revisar qué es lo que está pasando. En ese caso, cuando hay un deterioro agudo del niño intubado, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el famoso DONE, ¿sí? El DONE son 4 iniciales: la D de desplazamiento, la O de obstrucción, la N de neumotórax y la E de equipo. Es decir, lo primero que tenemos que constatar cuando un paciente que está ventilado tiene un deterioro agudo es que no se haya desplazado el tubo, que no se haya extubado, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que hacemos es ocultar a nuestro paciente y ver que el tubo esté en el labio donde nosotros lo habíamos dejado fijo. Si estamos a 15 centímetros y de repente vemos que el tubo está fijo en 12, ¿sí? Vemos que el tubo se progresó hacia afuera, por ende tenemos altos riesgos de que se haya extubado nuestro paciente. Y más si lo ocultamos y vemos que tiene murmullo vesicular ausente y que el tórax no expande. La otra que nos puede estar pasando es que el tubo esté obstruido, es decir, que se haya llenado de secreciones, que haya alguna secreción que haya tapado el tubo, por lo tanto no se puede bolsear al paciente, el tórax no expande y nuestro paciente desatura. ¿Cómo constatamos eso? A través de la progresión de una sonda de aspiración, ¿sí? Conectamos una sonda de aspiración a la aspiración de la pared, desconectamos al paciente, metemos la sonda y vemos hasta dónde progresa esa sonda. Si esa sonda progresa bien, quiere decir que el tubo no está obstruido. Ahora, si yo quiero progresar esa sonda y no progresa, ¿sí? Quiere decir que tiene secreciones y que está tapado por eso. Otra de las causas que puede producirse es el neumotórax, ¿sí? Recordemos que todas estas maniobras de invasión de la vía aérea pueden lesionar la vía aérea y pueden generar neumotórax y complicaciones, ¿sí? Y lo otro es el equipo, es decir, que haya algún problema si el paciente está conectado a un respirador y que el respirador esté funcionando mal y por eso es que el paciente se esté deteriorando.
Pero siempre, siempre que un paciente tenga eso, piensen en el DONE, incluso cuando están en un traslado, ¿sí? Esto es mucho más frecuente cuando el paciente está en un traslado que cuando el paciente termina en la terapia o termina en una sala de emergencias, tranquilo esperando que sea derivado, ¿sí? En los traslados hay mucho riesgo, sobre todo de estas dos cosas, del desplazamiento del tubo y de la obstrucción del tubo. Entonces, tengan presente que siempre que estén con un niño intubado y empieza a desaturar y se deteriora, lo primero que tienen que pensar, es DONE, y fijarse estas 4 cosas. Bien, y por último, ya ir terminando, otra de las cosas que puede pasar es que cuando intentemos ventilar al paciente, intubar al paciente, estemos frente a un paciente que tenga una vía aérea difícil y no lo podamos ventilar y no lo podamos intubar, ¿sí? Y un paciente sedado, curalizado, no intubado, es un paciente que puede llevarlo a la muerte. Entonces, recordemos que la principal causa de paro en los chicos es la hipoxia, ¿sí? No son las arritmias como en los adultos. Entonces, un paciente que no respira por sus propios medios y que no tiene la vía aérea asegurada, va a la hipoxia y de la hipoxia va al paro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tratar de resolver esa situación de manera inminente utilizando lo que se llama la máscara laringia? La máscara laringia es un dispositivo, ¿sí?, que permite, que no invade la vía aérea, ¿sí?, sino que queda apoyado sobre la glotis, por arriba de la glotis, y permite la ventilación del paciente sin la utilización de un tubo endotraqueal, ¿sí? Tiene esta formita así, el tubito, y también tiene el balón, ¿sí? Este balón insufla esta parte de la máscara laringia, que es lo que se va a apoyar y lo que va a coaptar, ¿sí?, para que no haya fugas de aire y para que la ventilación sea la adecuada. En pediatría tenemos distintos tamaños de máscara laringia. ¿Por qué? Porque en realidad el tamaño de la máscara laringia depende, ¿sí?, del peso del paciente. Por eso en menores de 5 kilos el tamaño es 1, de 5 a 10 el tamaño es 1,5. Y esto no es que hay una fórmula ni nada, en realidad el envase de la máscara laringia en la parte de atrás dice número tanto para peso tanto y tanto. Entonces cuando uno la va a buscar se tiene que fijar en el envase para qué peso es, o sea, qué tamaño es y para qué peso es, y así utilizarlo. Y acá les paso otro video para que ustedes puedan ver cómo es la colocación de la máscara laringia. Es un video cortito. Bien. A ver. Colocación de máscara laringia. Compartir. Hiperoxigenar al paciente Arrancalo de antes. Empezado. con mascarilla. Ahí. Hiperoxigenar al paciente con mascarilla facial. Hiperextender el cuello. Introducir la mascarilla laringea deshinchada hasta llegar a un tope. Llenar de aire la mascarilla laringea. Comprobar la entrada de aire en los pulmones. Bien. Bueno, como podrán ver, es un procedimiento sencillo, ¿sí?, la colocación de la máscara laringia. Siempre tener en cuenta que esto va a ser anterior, ¿sí? O sea, esto va a quedar mirando hacia adelante. Mi dedo índice yo lo voy a apoyar sobre esta curvatura, ¿sí? Y es con quien yo me voy a guiar para progresar la máscara laringia, ¿sí? Yo
Agarro el índice, lo apoyo sobre la curvatura, ¿sí? Con estas dos manos hago así y progreso, como vieron en el video. Y desliza sola. Se le puede colocar para que deslice mejor un poco de lidocaína en gel, ¿sí? De paso molesta menos y se desplaza mejor. Y una vez que ustedes sienten que hace tope, que no progresa más, ahí es donde debe quedar. Ahí se insufla el balón, ¿sí? A través de esto se insufla el balón para que selle bien y ya ahí directamente se puede conectar al respirador o se puede conectar al ambú y poder ventilar al paciente hasta que llegue alguien idóneo o que pueda intubarlo definitivamente, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que nos salva a todos en un caso de emergencia, en caso de que no podamos ventilar a un niño, ¿sí? Intubarlo. No es fácil la maniobra de intubación, no es algo que lo puede hacer cualquiera, y no es algo que se aprende de un día para el otro, ¿sí? Así que es muy probable que les pase que si intentan hacerlo no les salga, no puedan. Hay muchos chicos que la vía aérea es complicada, hay muchos chicos que tienen la vía aérea más anterior, por ende cuando uno hace la laringoscopía no ve y no puede intubar. Entonces, tener siempre a mano una máscara laringea en una guardia y para poder utilizar ante un paciente con requerimientos de ser intubado, le salva la vida al paciente y nos salva la vida y las coronarias a nosotros. Bueno. Entonces, como conclusión de toda esta clase y todo lo que vinimos hablando, recuerden que el manejo de la vía aérea en niños con sospecha o con COVID-19 confirmado requiere específica consideración tanto para la seguridad del equipo de salud como la seguridad del paciente. Los médicos que realizan esta práctica deben ser los más familiarizados con esta técnica de manera que permita un abordaje de la vía aérea en forma segura, exacta y rápida. Y me mandaron la foto de una paciente que quiero ver a ver si ustedes me pueden dar alguna respuesta, que esta fue la pregunta que me hizo, que quería saber quién de todos ustedes la había intubado, porque pobrecita le faltaban las dos paletas. Bueno, nada, un pequeño chiste para cortar un poco con tanta teoría. Recuerden que esto también es otra de las complicaciones o de los efectos secundarios de intubar a un paciente. Muchas veces pasa que se llevan 1 o 2 dientes puestos, ¿sí? Al manipular el laringoscopio y al no hacer la maniobra adecuada, ¿sí? Cuando hacen este movimiento de palanca, como yo les decía, quebrando la muñeca, ahí es donde vuelan los dientes y pasa esto, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho por la atención. Hoy se hizo un poquito más largo que los días anteriores. Cualquier pregunta, duda o lo que sea que tengan, los escucho, los leo, lo que quieran saber. Nos va a poner en el chat los códigos de la máscara laringea y del filtro. Ah, y ahora Martín les va a agregar en el chat cuáles son los códigos de las máscaras laringeas y de los filtros. ¿Esos códigos son para pedirlos? Sí. Es para que los puedan pedir y los tengan para poder usar en sus respectivas guardias y hospitales. Te hago una pregunta de Alpachiri. Y decime. ¿Podés repetir cómo se hacen las dosis intermitentes para los traslados? ¿Cada cuánto se hace? En realidad no hay un horario reglado de cada cuánto se hace, ¿sí? La ketamina tiene una vida media aproximadamente de 1 hora, el midazolam de media hora y el becuroño también de media hora a 1 hora. En realidad uno lo que tiene que ir haciendo los rescates es de acuerdo a la reactividad del chico. Si uno ve que de repente el chico empieza a movilizarse, empieza a toser, ¿sí? O se despierta, bueno, y es conveniente pasarle sedación, rescates de sedación para mantenerlo dormido y sedado durante todo el traslado y no haya riesgo de complicaciones de que se extube. Las dosis que vamos a utilizar van a ser la de ketamina, que puede ser de 1 o 2 miligramos por kilo por dosis, el midazolam 0,05 miligramos kilo dosis, y el becuroño o pancuroño 0,1 miligramos kilo dosis. En ese orden de progresión. Andrés. Gracias.
De nada. ¿Pero las haces con las 3 juntas a la vez o depende? No, Si las usas tres un- juntas, sí. Ah, En el caso del traslado, siempre lo más conveniente es que el paciente esté lo más dormido posible, ¿sí? Entonces, mientras la hemodinamia no se comprometa y el paciente no se hipotense, siempre es conveniente hacerle las 3 dosis juntas. Le haces primero midazolam o ketamina, después le haces la otra y por último le haces el bloqueante neuromuscular, el becuronio o el pancuronio. Pero siempre y cuando el paciente se despierte, ¿sí? No tengan, o sea, no piensen que el paciente de haber estado sedado para el procedimiento de la intubación, de golpe se va a despertar y se va a querer arrancar todo, no, va a empezar con algún movimiento, va a intentar toser, o lo van a estar bolseando y va a competir con el bolseo, o va a competir un poquito con el respirador. Entonces, cuando ustedes detecten una situación así, le pasan de vuelta las 3 dosis, ¿sí? Durante el traslado. Lo mismo que si tiene que estar esperando en la emergencia hasta que lo venga a buscar al traslado, también, si ustedes ven que el paciente se empieza a despertar y tiene riesgo de extubarse, lo vuelven a rescatar con las 3 medicaciones. Sí, y como dice Martín, el bloqueante siempre a lo último, es lo último que se pasa. Una vez que está intubado lo van a trasladar, colocar la sonda nasogástrica. Ah, y una cosa que me aclara acá Susi, que es verdad, una vez que el paciente está sedado e intubado, ahí y necesita alimentarse, o ser trasladado o lo que sea, ahí sí colocarle la sonda nasogástrica, ¿sí? La sonda nasogástrica no se coloca antes de la intubación, sino que posterior a la intubación en el caso de que lo requiera. No sé si tienen alguna pregunta más, algo que les haya quedado pendiente, algo que no se haya entendido del todo. ¿Cuántos hay conectados? No veo. Allá. Bueno, si no hay más dudas, les agradezco mucho por haberme escuchado, por la atención, por aguantar casi 1 hora y media de clase. Acá. Está recomendado el uso de la ketamina en el TEC. Bien, Martín. Siempre fue algo muy discutido, ¿sí? Antes lo que se decía era que ketamina en pacientes con traumatismos de cráneos no se utilizaba por el efecto hipertensivo que tiene y por el riesgo de generar mayor sangrado a nivel cerebral. La verdad que hoy por hoy es una droga que sí se utiliza en los pacientes con TEC, ya quedó bastante de lado esa creencia y se puede utilizar. Se utiliza como de segunda elección, digamos. Si uno tiene a mano fentanilo, es conveniente utilizar fentanilo. Ahora, si no tenemos fentanilo, se puede utilizar ketamina a 1 miligramo kilo sin problemas. Paciente chocado, hemodinámicamente inestable, ketamina. Y lo mismo en un paciente chocado, ¿sí? Hemodinámicamente inestable, siempre ketamina. Recuerden que la ketamina es la única que no genera compromiso hemodinámico, porque no genera vasodilatación periférica. Bueno, muy bien. Les mando un beso a todos, muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos el próximo martes con la clase de arritmias, ¿sí? Si tienen dudas, cuando podamos hacer los prácticos, traten de anotarse en algún lado las dudas que les surgen o que les quedan, o lo que ustedes vayan haciendo durante el trabajo diario, para después poder conversarlo y charlarlo cuando nos encontremos en los prácticos, que también va a ser muy útil eso, y van a poder ver muchas más cosas, y al poder practicar, muchas otras se entienden mejor. Bueno, que tengan buena semana. Chau, chau.